Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y qué hermosa oportunidad que tenemos, hermanos, porque primero estamos usando la tecnología del momento, que es tan importante, pero también es la única forma que tenemos de conectarnos, de mirarnos, de hablar juntos. Y qué maravilloso que lo podemos hacer. Así que estamos muy contentos de poder servir en esta tarea al Señor, transmitiendo la palabra a ustedes para que también ustedes la transmitan a otros. Así que estamos muy contentos. Bueno, vamos a seguir. Así estoy mirando temas no correlativos, pero es importante, son cosas muy importantes que tenemos que ver ahora. Y quisiera hoy enseñar que es tan común en la iglesia, en los hermanos, la bendición de Dios. Pero a veces no sabemos qué es la bendición de Dios. A veces pensamos la bendición de Dios. Bueno, vamos a ir al gran capítulo que nos enseña esto de Deuteronomio 28. Y vamos a ir leyendo de a poquito, para no leer todo junto. Dice, y acontecerá que si oyeres, hay una condición ahí, porque no puedo oír, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, acabamos de leer la palabra de Dios, dice, antes de entrar a la tierra prometida, estaban al otro lado, ya iban a entrar a la tierra prometida el pueblo de Dios y era necesario darle la segunda ley, que es Deuteronomio. Entonces, ellos estaban ahí y Dios le vuelve a repetir Moisés la segunda ley. Entonces, dice acá, ellos iban a entrar para que Dios los bendiga a ellos y nos bendiga a nosotros. ¿Cuál era el requisito o el secreto? Dice acá en el verso 1, y acontecerá si oyeres atentamente. Ahí está la condición. La condición es si obedecemos a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios santo. Las bendiciones que Dios ha preparado para bendecir a nosotros es porque estamos en la fe de Jesucristo. Pero la condición para recibir la bendición es si obedeces, si oyeres, si escuchas, si haces esto. Es una condición, porque no cualquiera puede recibir la bendición de Dios. Por ejemplo, dice Hebreos 11:6, pero sin fe. Ahí está la fe y está la obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros están. ¿Dónde están las bendiciones? Dice que están en los lugares celestiales. Están ahí. Hay que ir a buscarlas nomás. Hay que orar, abrir la ventana de los cielos y traerlas las bendiciones. Dios las tiene ahí. Dice en San Juan 15, lo vamos a leer, hablando de la vid. Jesús está enseñando sobre la vid. San Juan 15, que es tan hermoso, la palabra del Señor, dice así, San Juan 15, vamos a ver el verso 5. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ahí está la condición, otra vez, una condición, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Quiere decir que el producto de la bendición de Dios es que nosotros permanezcamos en Él. Si no permanecemos, no hay bendición y no hay fruto. Dice el verso 7,
Si permanecéis en mí, otra vez la condición. ¿Cuál es la condición? Si permanecéis, si obedecéis y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está otra vez. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto que estamos leyendo? Significa condicional. Si permanecemos, bueno, vamos a poder pedir todo lo que quisiéramos, el Señor va a hacer, pero si permanecemos. Y dice antes, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios te va a dar las bendiciones te van a alcanzar. Entonces, la bendición de Dios es condicional. Nosotros tenemos que obedecer a su palabra. Dice el verso 12 del mismo capítulo 15, sigue la condición, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hablando de que el mandamiento del Señor es que nosotros podamos obedecer al Señor y podamos amar al Señor. Este mandamiento es condicional. Entonces, volvemos a nuestro gran capítulo de 28, dice, las bendiciones son condicionales. Acontecerá que si oyeres atentamente, como estamos leyendo, obedecemos las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué te acontecerá que si oyeres atentamente? Quiere decir que nosotros debemos de obedecer las palabras del Señor. Porque ¿qué son las palabras de Dios? Son espíritu y son vida. Si no tenemos paz, Dios quiere que nos concentremos en Él. Dios quiere que nos concentremos en Él. Y dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Qué hermoso, ¿eh? No solo vendrán, sino te alcanzarán. Si oyeres, otra vez la condición, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice hablando Dios de nosotros, de la familia, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y dice, y bendito será el fruto de tu vientre. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Si oyere la voz de Dios. Ahora, qué importante es la bendición de la familia. Por eso, cuando se destruye una familia o las familias, se destruye una nación. El problema de una nación o de un pueblo o de una ciudad no es tanto lo económico, también lo económico trae sus consecuencias. No es tanto lo político, también trae sus consecuencias lo político. No es tanto las otras cosas. ¿Cuál es la destrucción de una nación? ¿Cuál es la destrucción de una familia? ¿Cuál es la destrucción de un hogar? ¿Cuál es la destrucción de un pueblo? La inmoralidad. Es más terrible que las otras cosas que estamos diciendo. La inmoralidad. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios 14, dice la palabra del Señor así. Estamos mirando la palabra de Dios y mire lo que dice el Proverbios 14. Vamos a mirar el versículo 34. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado o la inmoralidad es afrenta a las naciones. ¿Qué engrandece a una nación? La justicia. ¿Y qué destruye una nación? La inmoralidad, el pecado. Ahora, nosotros, la justicia engrandece. Y dice Romanos 5:1, que ya lo conocemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que trae la paz a un hogar? ¿Qué es lo que trae la paz a una nación? ¿Qué es lo que trae la paz a un pueblo? ¿Qué es lo que trae la paz a una persona? La justicia. La justicia.
Cuando hay justicia hay paz. Ahora, nosotros somos justificados por Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él pagó el precio por nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hemos quedado justos. Por eso tenemos paz para con Dios, porque estamos justificados. Por eso es tan importante, la justicia trae bendición. Y dice que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, enseguida viene la bendición. ¿Qué dije? Si obedecemos sus mandamientos, enseguida tras de eso viene la bendición. Viene la bendición, pero para que seas, no solamente para que tengas, como dijo alguien, Dios te va a dar 100 casas. Y alguien le contestó que va a poner una inmobiliaria. ¿Para qué querés 100 casas? Si con una es suficiente, y ya con una es bastante problemático. Ahora, la bendición que Dios te da, vamos a tomar bendición a lo material también, aunque es añadidura. La bendición que Dios te da, ¿sabe para qué? Para que lo compartas. Porque eso le dijo Dios a Abraham. A ver, vamos a ver lo que le dijo Dios a Abraham. En Gálatas, capítulo 3, cuando Dios le habló a Abraham hablando de la bendición, vamos a mirar el versículo 14, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, bueno, volvemos a Génesis 12, ¿no? Dios le dijo, vas a tener bendición y vas a ser de bendición. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros que no éramos judíos, nos alcanzó a nosotros a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que la bendición de Abraham nos alcance a nosotros, como dice acá, tenemos que obedecer. Nos alcanzará a nosotros la bendición de Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham realmente? ¿Qué era la bendición de Abraham? La bendición de Abraham era Cristo, la semilla. Esa es la bendición de Dios, porque Abraham está 2000 años antes que venga Jesús, Abraham ya estaba hablando de Cristo, de lo que iba a venir. Y 4000 años antes de que venga Jesús, ya la primera promesa en Génesis 3:15 dice que vendría Jesucristo. Entonces, la bendición de Dios es de Abraham transmitida a nosotros, que es en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos bendecidos. Mire lo que dice el versículo 4 siempre del 28. Dice así, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bueno, cuando leemos acá, Dios dice en su palabra que los hijos que Dios nos da son una bendición. Son una bendición, aunque a usted le parezca otra cosa. Por eso que tenemos que amar a los niños y no matarlos, porque son una bendición los hijos. Mire lo que dice el Salmo 127 dice, bendito el fruto de tu vientre. Acá está hablando de los hijos. Bendito el fruto de tu vientre. Mire el Salmo lo que dice. Vamos a mirar el Salmo 127, dice en el versículo 3, he aquí, herencia de Dios son los hijos. ¿Qué son los hijos? Herencia de Dios. Es una bendición el fruto de tu vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Dice, son como saetas en mano de un valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba o su alfolí de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos
en la puerta. Dice que herencia de Dios son los hijos. Pero ¿qué pasa cuando en alguna familia le nace un hijo Down? ¿Es una maldición? ¿Es una tragedia? ¿O cuando le nace un hijo con otra discapacidad que no sea Down? ¿Qué es? ¿Una maldición? No, hermanos. Herencia de Dios son los hijos. Y quiero decirles, si tenés un hijo Down, si te vino a tu familia un Down, ¿sabe lo que Dios te mandó, hermano? Te mandó un angelito. Porque los Down son angelitos. Ellos no tienen maldad, porque su mente no procesa la maldad. Es lo que le enseñan. ¿Y sabe qué? Ese hijo o esa hija te va a acompañar toda la vida. Va a estar con vos. Es una bendición. Porque los hijos, no sé si usted sabía, que no son de usted. La gente común dice, son de la vida. No, no son de la vida. Los hijos son de Dios. Y es una herencia que vienen. Pero ¿sabe lo que dice Dios de los hijos? Que no son tuyos. ¿Sabe que sos vos y yo, padres? Somos cuidadores, tutores, disciplinadores. Estamos a cargo de ellos hasta que ellos tienen mayoría de edad. Y después dice la Biblia así, Dios nos dice de los hijos, críamelo que yo te lo pagaré. No son tuyos, no te tenés que apropiar, por eso no lo tenés que matar, porque no son tuyos, son de Dios, herencia de Dios son los hijos. Y entonces tenemos que nosotros criar los hijos y cuando sean grandes, dice el Señor, críamelo que yo te lo pagaré. No dice tenelo con vos, a menos que sea Down, que es un angelito de Dios que Dios te mandó para acompañarte toda la vida, no podés dejarlo ir solo porque es un niño chiquito, no tiene la mentalidad para hacer tantas cosas. Y entonces, ¿sabe qué, hermano? Tenés que dejarlos. Y así es la historia. Empezaron 2 y pasa el tiempo, se crían los hijos, los crías, le das todo lo que tenés que darle y después se quedan 2. Esa es la vida. Pero si Dios te mandó un angelito, se va a quedar con vos toda la vida. Y es una bendición. No sé por qué estoy diciendo todo esto, pero es tan lindo los niños, son una bendición. ¿Y sabés qué? Hay otros también que a veces tienen otras discapacidades, pero si nosotros los preparamos en la vida, uno ha escuchado tantas noticias, por ejemplo, no sé usted si vio a ese hombre que no tenía ni brazos ni piernas, pero ese hombre estudió, salió adelante, hizo tantas cosas, un hombre capaz de esto, y sin pierna y sin escribe con la boca. Por eso nos maravillamos. Entonces, herencia de Dios son los hijos, y nuestra herencia, ¿sabe qué, hermanos y amigos? Es bendita. Es bendita, porque dice acá la bendición, bendito será el fruto de tu vientre. Así que si estás pasando algún problema con tus hijos, si están rebeldes, si están duros, empieza a confesar la bendición, decirle, Señor, tú has dicho que mi generación, los frutos de mi vientre son benditos. Y empezarlos a bendecir, no los maldigas, bendecilos para que Dios te ayude. Y entonces Dios te va a bendecir. Pero también dice, hemos leído, que bendito también bendice Dios nuestro trabajo. Dios bendice nuestro trabajo. Mire, a veces pensamos, claro, como está la vida, como está este momento todo, un sueldo no alcanza. Hay que tener 2 sueldos o 3 sueldos. Hay que trabajar la esposa, el esposo en 2 trabajos. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? De que los hogares, hasta el más o menos el 1950 o 60, casi siempre las mujeres trabajaban un 20-30%, pero ahora en el 2020 que estamos,
el 90% de las mujeres tienen que salir a trabajar porque un sueldo no alcanza, porque esa es la realidad. Entonces, ¿pero cuál es el precio que se paga? Quizás por tener las cosas materiales, que nos hace falta todo, y quizás por tener 3 sueldos, porque nos hace falta y todo es poco, 3 sueldos ahora son poco también, como está la vida, la carestía. ¿Y cuál es el precio que se paga? El precio que se paga que dejamos a los hijos solos, o con niñeras, o con guarderías, o con el televisor o con los jueguitos, con esto, lo dejamos solos y se están criando solos sin padres. Y los padres venimos cansados de estar, hay padres que están en 2 trabajos y algunos en 3 trabajos para que les alcance para vivir, porque estamos hablando de vivir, y la esposa también, pero hemos sacrificado la familia. Mire lo que dice el Salmo 126. Es tan importante la palabra de Dios, hermano, que nosotros la miremos atentamente como el Señor dice su palabra, el Salmo 126, y vamos a mirar el versículo 6. Dice así: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quiere decir, hermanos, que la bendición de Dios también está en tu trabajo. Y aunque tengas un sueldo poquito, aunque quizás no tengas un sueldo grande, pero si está la bendición en tu trabajo, si está la bendición en tu casa, te va a alcanzar. ¿Sabe qué? Nosotros somos personas ingeniosas. Claro, hay gente que quiere todo, tenerlo todo en un momento. No se puede. Pero si nosotros somos sabios, ingeniosos, eso poco que tenemos nos va a alcanzar y si lo hacemos reproducir, lo hacemos multiplicar. ¿Y sabe qué? Estamos contentos con comer quizás, no comer grandes asados, no grandes comilonas, grandes cosas. Estamos contentos con comer lo poquito que tenemos, pero ese sueldo nos alcanza porque, ¿por qué nos alcanza? Porque es la bendición de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor nos bendice, nos ayuda y no tendríamos que sacrificar a nuestros hijos. Mire lo que dice el verso 5. Sigo leyendo. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, dice el 5. Bendito es la comida. Ahora, qué importante acá con la comida, ¿eh? La comida es una bendición cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios. Ahora, no todo, hermano, amigo, se puede comer. A veces vamos a una fiesta y uno ve todo. No todo se puede comer. Hay que evitar las grasas, hay que evitar las azúcares, hay que evitar los fritos. Sí, vamos a darnos un gusto, pero si podemos evitar, ¿por qué? ¿Por qué no podemos comer todo lo que viene, lo que hay ahí? No, porque nosotros tenemos que cuidar la salud. Ve que no es solamente tener todo. Alguien dijo, si yo no tengo la heladera llena, parezco que soy pobre. No sé si algún día vas a mi casa y ves mi heladera está media vacía, pero no soy pobre, porque yo sé qué alimento voy a comer, qué no. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano, amigo? Porque a veces no es tanto que yo tenga de todo. No, a veces tenemos de todo y nos enfermamos. Por eso que tenemos que saber qué es lo que vamos a comer o saber qué elegir. Dice el verso 6. Parece que estoy dando una cátedra de nutrición, pero le estoy dando la palabra. Dice el verso 6, bendito serás tú al entrar y bendito al salir. ¿Qué significa bendito al salir y al entrar? Quiere decir que Dios bendice todas tus actividades, todo tu trabajo, todo lo que estás haciendo, pero ¿sabe qué? Tenés que aprender a orar antes de salir al trabajo.
Tenés que aprender a orar antes de viajar. Tenés que aprender a orar antes de ir a hacer una tarea. Tenés que aprender a orar antes de salir a comprar. Tenés que aprender a orar antes de ir a la escuela. Tenés que aprender a orar antes de hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a bendecir tu salida y tu entrada. Mirá lo que dice en Éxodo, el capítulo 34 de Éxodo. Vamos a mirar el versículo 14, porque no te has inclinado a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre celoso, por tanto dice, no harás alianza, dice el Señor, porque necesitamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Necesitamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Necesitamos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos esté bendiciendo el Señor, que el Señor nos dé su gracia, nos dé su bendición. Y dice así el texto que vamos a leer, y él me dijo, hablando Moisés, y él me dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué es lo más importante? Necesitamos la bendición de Dios y necesitamos que Dios esté con nosotros para que tengamos paz, para que tengamos descanso. Porque si no, hermano, lo dejamos a Dios en la casa y nos vamos sin Dios. No, tenemos que aprender a salir con el Señor. Y sigue diciendo el 7, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantaren contra ti. Y por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos irán delante de ti. Ahora, la bendición de Dios sobre los enemigos, sobre nosotros, pero sobre los enemigos. ¿Qué es lo que dice Dios de los enemigos? A veces, siempre hay alguien, siempre. No es que tengas enemigos, pero siempre hay alguien que le caigas mal. Siempre hay alguien que te va a criticar. Siempre hay alguien que le va a molestar lo que tenés. Siempre hay alguien que va a empezar a mirar si tenés una casa linda, va a decir, ¿de dónde sacó esa plata? Debe andar con los narcos. Porque la gente a veces piensa, no piensa que Dios nos bendice, no piensa que Dios me puede dar una casa, no piensa que Dios me puede dar un auto. ¿En qué andará? Y hay enemigos. Pero no te hagas problema, dice que acá, en cuanto a los enemigos, hemos leído, dice que Jehová derrotará a tus enemigos. Y mire lo que dice la promesa del Señor en Isaías. Isaías dice la palabra del Señor así, vamos a mirar el 41, Isaías 41, y vamos a mirar el verso 10. No temas, dice el Señor, en cuanto a los enemigos. Hay enemigos, quizás ni sabes que tenés enemigos, pero te están criticando, están hablando mal, están diciendo de dónde saca la plata cómo tiene esas bendiciones y yo no tengo, porque siempre te va a envidiar alguien. Y tenés enemigos gratis, que ni sabes que los tenés, pero los tenés. Pero mira lo que dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Ve? Ahí está. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Qué hermoso, ¿no? Siempre, no una vez, siempre. Siempre te sustentaré, siempre con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán, ¿qué van a pasar con los enemigos nuestros? Los que nos critican, los que hablan mal, los que dicen de dónde tiene plata, cómo puede hacer una casa, de dónde saca, para mí que está haciendo cosas. Mire lo que dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti, los que te critican, ¿qué va a pasar? Serán avergonzados y confundidos y serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Será como nada y como cosa que no es,
aquellos que te hacen guerra. Mire qué hermoso. Qué promesa de Dios en cuanto a los enemigos. No tengas problema, hermano, amigo. Las cosas que nos vienen. Porque el Señor dice que Él va a estar siempre contigo. Siempre te va a sustentar. Recibí estas promesas del Señor. Es tan hermosa. Ahora, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé el temor de Dios en nuestras vidas y que siempre nos ayude el Señor para seguir adelante y que no nos preocupemos de aquellas personas que siempre están pensando mal. El Señor se encarga. Dios bendice a aquellos que obedecen su palabra. Nosotros, tú y yo, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que pensar que Dios, el Señor, se encarga de nuestros enemigos. Y mire lo que dice el verso 8. Seguimos mirando. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre tu casa, sobre tu plata, sobre lo que tenés, y sobre a todo que pusieres tu mano, y bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová bendecirá tus graneros y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Sabe qué? Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Dice, y te hará Jehová sobreabundar. Qué hermoso, qué hermoso. Te hará sobreabundar. ¿Qué te hace? ¿Sobreabundar de qué? Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en tus hijitos, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Ahora, Dios no puede prosperar a los rebeldes, a los desobedientes. No puede, porque la prosperidad es espiritual. La prosperidad es la sabiduría que Dios nos da para poder hacer las cosas que Dios nos dio. Como dice Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:8 dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Y mire lo que dice el verso, vamos a mirar el verso 13. Dice el 12, y te abrirá Jehová un buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda tu obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El verso 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres, otra vez, es condicional la bendición. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Y dice el 14, el último texto que vamos a leer. Y si no te apartare, otra vez condición, y si no te apartare de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Dice Dios, si nosotros somos obedientes, acá ya directamente somos obedientes, Dios nos pondrá siempre arriba. Dice en 1 de Pedro 5:6 que cuando nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar. ¿Exaltar qué significa? Ponernos arriba. Dios nos va a levantar, nos va a exaltar. Y Dios siempre nos va a bendecir. Y cualquier oportunidad que tengamos, nosotros siempre vamos a pedir perdón, porque hay que humillarse, hay que ser humilde para que Dios te exalte. Primero te humilla, después Dios te exalta. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos benditos. Nuestra familia, nuestra comida, nuestro trabajo. Mire, hermanos, si usted gana 30.000,
y usted sabe administrar, le va a alcanzar 30. Pero si usted gana 80 y no lo sabe administrar, no le va a alcanzar los 80, siempre le va a faltar. Porque no es la cantidad de la plata, es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Y si nosotros aprendemos a obedecer a Dios y aprendemos primero, el Señor se encarga, mire, no sé cómo, usted no me pregunte cómo, el Señor se encarga de bendecirnos, de multiplicarnos, de ayudarnos, y como dice acá su palabra, dice que nosotros tenemos que ser obedientes para que el Señor siempre nos bendiga. Y qué hermosa esta palabra. Qué hermosa es la bendición de Dios. Mire, hermano, si yo tengo que contar mi experiencia, la bendición de Dios ha sido tan grande que me alcanzó. Y no solo a mí, sino que alcanza a mis hijos y ahora ya está alcanzando a los nietos. Mire, hermano, va pasando, porque no solo dice que la bendición me a mí, sino que te alcanzará, va tras tuyo, te va alcanzando. ¿Y cómo necesitamos ocuparnos de la familia? Que Dios guarde los hogares, que Dios guarde la familia, porque hay una depresión en los jóvenes, porque los padres están tan preocupados por lo material, por esto, por aquello, que a veces se olvidaron de los chicos. Pero necesitamos volvernos al núcleo, volvernos a la palabra, obedecer al Señor, y el Señor se encarga de que Él nos va a bendecir a nosotros. Bueno, hermano, no sé si te ha parecido bien, si has escuchado los consejos de la palabra de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de Dios y quieres pedirle a Dios que Él te ayude. Quizás algunos, usted me puede decir, usted puede hablar, pastora, pero ni un sueldo tengo. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es Dios de huérfanos y Dios de viudas. Él siempre le va a suplir a los huérfanos y a las viudas. Siempre, Dios nunca le va a hacer faltar. Así que, hermanos, demos gracias a Dios y pídale, vuelva a leer este capítulo tan hermoso de Deuteronomio, la bendición de Dios. Y pudiéramos pedirle ahora que la bendición de Dios esté con nosotros. Amén. Aleluya. Oremos juntos. Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra es real, tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Y cuando nosotros obedecemos tu palabra, esa es la condición. Dice, si obedeces la palabra atentamente, Dios te va a bendecir, pero te va a bendecir, como estamos escuchando, estas múltiples bendiciones, pero no solo a nosotros, sino para hacer bendición para otros. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdale a aquellos que le está faltando, a aquellos que quizás no tienen sueldo, a aquellos que se quedaron sin trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdale que tu presencia pueda estar con ellos y tú puedas suplirle y abrir las ventanas de los cielos, como ha dicho tu palabra, y vaciar bendición hasta que sobreabunde. Y recibimos, Señor, tu palabra. La creemos y la aceptamos. Y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.